En 1892, un crimen espantoso sacudió la tranquila ciudad de Fall River, Massachusetts, no solo por la forma en que fue hecho, sino por sus víctimas. Lizzie Borden, una maestra de escuela, parecía la última persona capaz de hacer algo así. Sin embargo, se convirtió en la principal sospechosa. Si quieres conocer más sobre esta historia, te invito a ver el video. Esta trágica historia ocurrió en la casa de Lizzie Borden, una casa grande, sin embargo, era austera y con una estructura y fachada sencilla, hasta cierto punto sobria, ubicada en la calle 2 de la ciudad de Fall River, Massachusetts. En una columna la casa tenía clavado el número 92. Era una época antigua en los años 1800. En la ciudad circulaban carruajes con caballos. Adentrándonos en la historia de la casa, Andrew Borden la compró en 1872 e inmediatamente la remodeló. Era una vivienda para 2 personas y la convirtió en un lugar perfecto para su pequeña familia, y a la cual llamaron hogar. Andrew vivía con su nueva esposa Abby y sus 2 hijas Emma y Lizzie Borden, quien tenía 12 años. Estas 2 niñas eran hijas de la anterior esposa de Andrew, Sarah Borden, que falleció cuando Lizzie tenía solo 3 años de edad. Eligió la casa por su excelente ubicación. A solo una cuadra de esta se encontraba su negocio de muebles y ataúdes en la calle principal. Y alrededor del negocio estaban tiendas, establos para caballos, una lavandería y un restaurante. En sí, su ubicación era excelente y se beneficiaba de ello. Andrew Borden hizo crecer su fortuna independientemente de su negocio de muebles. Fue director de varias fábricas textiles y poseía considerables propiedades comerciales. También fue presidente de un banco. A pesar de toda la riqueza de Andrew, era conocido por ser tacaño. Un ejemplo claro era su propia casa ubicada en una zona rica, carecía de plomería interior. La percepción general de Andrew Borden era la de una persona desagradable. Frecuentemente se le describe como una persona sin sentimientos y sumamente avaro. Tenía la obsesión de ahorrar dinero y tenía mucho miedo a endeudarse. Se jactaba de que nunca había pedido prestado un centavo ni tampoco había firmado un pagaré. Así que al ser un tacaño afectaba a su familia y a la forma en que vivían. En la casa de los Borden no había más agua caliente que la que podía producir una tetera o una olla. Las mejores cocinas de leña y carbón tenían incorporados depósitos para calentar agua. La estufa de la cocina Borden no. Cuando Andrew compró la casa tenía agua corriente. Declaró que el agua corriente en el segundo piso era un lujo innecesario e hizo cambiar las tuberías para cortarla y limitar el agua corriente a un lavabo junto a la cocina y a otro en el sótano. Además, por primera vez en la historia, la electricidad estuvo disponible en el interior de los hogares que podían costearlo. Pero en lugar de hacer uso de tal lujo, Andrew Borden se negó obstinadamente a usar electricidad y siguió utilizando las lámparas de queroseno. Además, se negó a instalar tuberías interiores. Obviamente, ese hombre quería ahorrar todo el dinero posible. Andrew se hizo esa fama de tacaño hasta el punto de que entre la gente había rumores de que en su negocio de ataúdes, Andrew le quitaba los pies a los cuerpos porque eso le permitía colocarlos en ataúdes más pequeños y se ahorraría unos $. Lizzie Borden junto a su hermana Emma vivían en esa grande y modesta casa. En ausencia de su madre biológica, Emma Borden, para cumplir el último deseo de su madre, se dedicó a criar a su hermana menor, es decir, a Lizzie. Cuando era joven, Lizzie Borden estuvo muy involucrada en las actividades de su comunidad. Se crió en un hogar relativamente religioso, por lo que ella se centró principalmente en cosas relacionadas con la iglesia, como enseñar en la escuela dominical y ayudar a organizaciones cristianas. Pero también estaba profundamente involucrada en varios de los movimientos sociales que estaban teniendo lugar a finales del siglo XIX, como la reforma de los derechos de las mujeres. Sin embargo, Lizzie Borden no era completamente feliz con la vida que ella tenía. Pasaría los primeros 30 años de su vida resentida y envidiosa, con aquellos que vivían de la manera que ella creía que se merecía, pero que su padre le impedía.
ya que su padre le preocupaba ahorrar dinero y gastar lo menos posible. Lizzie Borden estaba muy inconforme con la educación modesta que recibía y era conocida por sentir envidia de sus primos, que vivían en el lado más rico de Fall River, Massachusetts, y que disfrutaban de muchos lujos. Lizzie Borden y su hermana Emma vivían como si no fueran ricas. Se les restringía la participación en muchos de los círculos sociales que normalmente frecuentaban otras personas ricas. No asistían a fiestas elegantes. La forma en que se sentía obligada a vivir comenzó a causar problemas en la familia. La tensión aumentó no solo por Lizzie Borden, que estaba igualmente frustrada con la vida limitada que llevaba, sino también por su hermana Emma, que vivía en iguales condiciones. Este tema surgió varias veces e intentaron hablar con su padre. No obstante, él jamás cambió de posición. Lizzie y Emma sabían que tenían poca influencia en su padre para cambiar de opinión por la presencia de su madrastra Abby. Las hermanas pensaban firmemente que Abby era una cazafortunas y se había casado con su padre por el dinero, y que Abby alentó la forma tan obsesiva de ahorrar dinero. La empleada doméstica de la familia, Bridget Sullivan, testificó más tarde que las niñas rara vez se sentaban a comer con su padre y su madrastra. La relación familiar no era buena. Había mucha tensión y conflictos porque no había una buena comunicación. En 1884, Andrew compró una casa a la media hermana de su esposa Abby. Esto enfureció a las dos hermanas, quienes se opusieron. El conflicto dentro del hogar se intensificó. Las hermanas pelearon con su madrastra y la comenzaron a llamar señora Borden en lugar de madre. En un esfuerzo por eliminar la creciente hostilidad entre sus hijas y su esposa, Andrew les dio a Lizzie y Emma algo de dinero y les permitió alquilar su antigua casa familiar, donde habían vivido con su madre biológica. Así que Lizzie y Emma le exigieron el título de propiedad de la casa a su padre y él accedió a dárselos. Las hermanas le vendieron el título por la cantidad de $1 y después se lo volvieron a vender a su padre por la cantidad de $5,000. En sí fue una gran ganancia para ellas. A finales de junio de 1892, Andrew y su esposa Abby decidieron hacer un viaje fuera de Fall River, Massachusetts, algo que no era usual en ellos. Cuando regresaron poco tiempo después, se encontraron con un escritorio saqueado dentro de la casa. Parecía un robo, faltaba dinero en efectivo, un reloj, una cartera y otros objetos de valor. La suma de lo que habían saqueado ascendía a unos $2,000. Lizzie, su hermana Emma y Bridget Sullivan, la sirvienta, estaban dentro de la casa en el momento en que debió haber ocurrido el robo. Nadie escuchó nada ni vio nada. Algo sospechoso es que no se habían llevado ninguno de sus objetos de valor, solo los que estaban en ese escritorio. El robo fue investigado, pero nadie fue capturado. Andrew Borden, sintiendo todo lo que le habían quitado, les prohibió a las chicas hablar sobre ello. Algunos creen que el robo de la familia Borden fue hecho por las mismas hermanas, es decir, por Lizzie y Emma. El señor Andrew Borden ordenó a cada miembro de la familia cambiar todas las cerraduras de sus habitaciones. Llegó julio de 1892, casi 2 semanas después de que sucedió el saqueo. Andrew Borden se encontraba enojado por las pertenencias que le habían quitado, y tomó un hacha y cortó las cabezas de las palomas que poseía la familia. No se sabe exactamente el motivo, si fue por ese sentimiento de enojo o por intentar mandar un mensaje a los habitantes del pueblo que irrumpieron supuestamente en su casa. No obstante, este hecho molestó a Lizzie Borden, quien era amante de los animales. Incluso había hecho un espacio nuevo para las palomas. La tensión entre los miembros de la familia Borden aún seguía creciendo. El 3 de agosto de 1892, el tío de Lizzie, de nombre Morse, hermano de su difunta madre, fue de visita a la casa de la familia Borden. Durmió en la habitación de huéspedes. Tenía unos días que la familia Borden no se había sentido bien, tenían vómitos y problemas estomacales, principalmente Andrew y su esposa Abby. Como era una temporada que hacía mucho calor, creían que un estofado de cordero mal almacenado les había hecho daño. Aunque Abby, la madrastra, pensaba lo contrario. Ese 3 de agosto fue a buscar al Dr. Bowen, el médico más cercano.
ella le dijo al médico que no creía que todo ese malestar fue causado por el cordero, sino que alguien estaba tratando de envenenarlos, o más específicamente a Andrew Borden. Cuando el médico acudió a la casa a visitarlo, se dice que Lizzie Borden subió corriendo las escaleras y Andrew Borden lo recibió con desagrado. Le dijo que su estado de salud era perfecto y que por lo tanto no pagaría por sus servicios. Ese día por la tarde, el tío Morse y Andrew estuvieron hablando de asuntos de dinero y negocios. Lizzie realmente no habló con su tío, andaba de mal humor y solo llegó a casa por la noche y subió a su habitación, ignorando por completo tanto a su tío como a su padre que estaban en la sala de estar hablando de negocios. Y llegó el fatídico día, el 4 de agosto de 1892. Amaneció como de costumbre en la ciudad de Fall River, Massachusetts. Como había sucedido en las semanas anteriores, el clima era muy caluroso, todos estaban desayunando, pero Lizzie se encontraba dormida en su habitación. En cuanto a los malestares estomacales, todos se sentían casi bien, excepto la sirvienta. Pasado un rato, a las 8:48 am, el tío Morse salió de la casa para visitar a una sobrina al otro lado de la ciudad. Andrew lo acompañó hasta la puerta y lo invitó a cenar. Posteriormente, Andrew salió a dar su paseo matutino y a hacer algunos recados en el pueblo. Abby decidió arreglar la habitación de invitados de la casa, donde el tío de Lizzie había dormido la noche anterior. Abby, la madrastra, le ordenó a la sirvienta Bridget Sullivan que limpiara las ventanas de la casa, tanto por dentro como por fuera. Aunque Bridget no se sentía muy bien, aún tenía náuseas. Poco tiempo después de eso, Andrew Borden regresó de su caminata, que había sido un poco más corta de lo normal. Quizás aún se sentía débil por la enfermedad y tocó la puerta. No se sabe por qué no llevaba su llave y Bridget le abrió. Andrew Borden entró y fue al comedor donde habló brevemente con Lizzie Borden. Andrew le preguntó a Lizzie dónde había ido su esposa Abby, a lo que su hija respondió que la señora Borden había salido de la casa. Según Lizzie, su madrastra había recibido una nota sobre una amiga enferma y había ido a visitarla. Después Andrew se fue a la sala de estar a tomar una siesta. Lizzie Borden fue a planchar un poco de ropa a la cocina, además de coser y leer una revista, mientras Bridget terminaba de limpiar la última ventana de la cocina. Bridget platicó con Lizzie. Lizzie le dijo que había visto una oferta en una tienda en la ciudad y si quería que fuera a hacer unas compras. Pero Bridget le dijo que se sentía enferma, así que no podía ir y que mejor iría a su habitación en el ático a tomar una siesta. No habían pasado más de 15 minutos y más o menos a las 11 de la mañana, Bridget, la sirvienta, fue despertada por los gritos histéricos de Lizzie que le decía que bajara inmediatamente las escaleras porque su padre, Andrew Borden, había sido asesinado. Bridget bajó deprisa y entró a la sala y efectivamente encontró el cuerpo del señor Andrew Borden tendido sobre el sofá. Pronto Bridget salió de la casa e intentó buscar un médico para ayudar de alguna forma al señor Borden. Pero mientras tanto, los gritos de Lizzie llamaron la atención de varios vecinos, que llamaron a la policía. Pronto una multitud de personas curiosas comenzó a reunirse alrededor de la casa de la familia Borden. Lizzie Borden les contó a sus vecinos la misma historia que le había contado a su padre, que su madrastra no estaba en casa porque había recibido una nota pidiéndole que visitara a una amiga enferma. Lizzie también mencionó que sus padres habían estado enfermos los días anteriores con malestares estomacales. Poco tiempo después, Bridget regresó con un médico local, el Dr. Bowen. La sirvienta fue a ver si Abby estaba arriba y encontró el cuerpo de Abby boca abajo. Estaba rodeada por un charco de sangre. Los vecinos llevaron sábanas para cubrir los cuerpos y pronto llegó la policía. Más tarde se determinó que Abby Borden había sido atacada primero, 19 veces con un hacha, y posteriormente el señor Andrew Borden había sido atacado 11 veces con la misma hacha. Aunque Andrew recibió menos ataques, su aspecto era peor. Varias partes se habían separado del rostro, entre ellas la nariz y el ojo. Más tarde en la búsqueda en la casa de la familia Borden se encontraron varias hachas en el sótano, pero una en particular llamó la atención de los investigadores. Su mango se había roto y aunque no tenía manchas ni nada,
Alrededor de la hacha había una mezcla de cenizas y tierra como si hubiera sido colocada ahí intencionalmente. El hacha parecía haber estado cubierta por una capa de tierra destinada a disfrazarla como si hubiera estado allí durante algún tiempo. Sin embargo, aunque se encontraron, no fueron sacadas de la casa de inmediato, sino que permanecieron durante unos días antes de ser llevadas como prueba. Cuando le preguntaron a Lizzie cómo había sucedido todo, ella no mostraba emoción alguna y cambió la historia varias veces. Al principio, afirmó que estaba en el granero buscando algún tipo de hierro para arreglar una puerta, pero luego cambió su historia y dijo que había estado en el granero buscando cosas para ir de pesca. Después dijo que estaba en el patio y escuchó unos ruidos extraños y cuando entró encontró el cuerpo de su padre Andrew. Al principio la policía no sospechó de Lizzie Borden. Al final era una mujer soltera, bueno, como muchos la llamaban solterona, y maestra de una escuela dominical, proveniente de una familia respetada y adinerada. La policía creyó que probablemente el responsable había sido un hombre extranjero. Apenas unas horas después arrestaron a un inmigrante portugués. Sin embargo, no encontraron pruebas suficientes en su contra. Todo había ocurrido a plena luz del día en una calle muy transitada, a una cuadra del distrito comercial de la ciudad. Además, no había un motivo aparente. Los vecinos no vieron nada, tampoco vieron entrar o salir algún sospechoso de la casa de la familia Borden. Además, ¿quién le haría algo así al señor Andrew Borden, un hombre rico y de negocios? Mientras tanto, la historia de Lizzie Borden siguió cambiando. Su afirmación sobre la búsqueda de hierro pronto se convirtió en una sobre comer peras en el granero o estar en el patio trasero. No había pruebas físicas que la involucraran, ni siquiera un trozo de ropa con alguna mancha roja o algo. Su historia no era coherente y una parte que llamó la atención fue que le dijo a la policía que cuando el señor Andrew llegó a casa, ella lo había ayudado a quitarse las botas y ponerse las pantuflas. Pero la evidencia fotográfica de la escena del crimen decía lo contrario. Andrew estaba tendido en el sillón y aún llevaba sus botas puestas. Pero cuando la policía investigó más a fondo, comenzó a pensar que nadie pudo haberlo hecho más que Lizzie Borden. Se preguntaban qué había pasado con la nota que Lizzie Borden dice que su madrastra recibió de una amiga que estaba enferma, si la señora Abby nunca había salido de la casa. Entonces, ¿dónde estaba? Lizzie le dijo a su amiga Alice Russell que probablemente su madrastra había quemado la nota accidentalmente. Después dijo que en algún momento ella parece haber escuchado ver a su madrastra regresar a casa. Los investigadores del caso también descubrieron que el día antes de que ocurriera la tragedia, Lizzie había intentado comprar una sustancia tóxica en una farmacia. Afirmó que la necesitaba para darle un toque final a una capa de piel de una de sus ropas, pero el farmacéutico se negó a vendérsela, diciendo que necesitaba una receta. Quizás Lizzie planeaba envenenar a alguien, no se sabe con exactitud. Unos días después de lo ocurrido con el señor Andrew Borden y su esposa Abby, Alice Russell dijo que visitó la casa de Lizzie Borden. Dijo que Lizzie y su hermana Emma estaban en la cocina y que había ido de visita mientras se realizaba la investigación y mientras ofrecían una recompensa por el asesino. Y afirmó ver a Lizzie quemar uno de sus vestidos en la estufa de su casa. Cuando Alice Russell le preguntó por qué estaba haciendo esto, Lizzie le dijo que el vestido estaba manchado con pintura y que ya no se podía usar, así que lo quemaría. Quizás lo que realmente estaba quemando era evidencia que la involucraba. Casualmente, la destrucción del vestido se produjo convenientemente, solo un día después de que el alcalde de Fall River hablara con Lizzie y le hiciera saber de los avances de la investigación y que ella era la principal sospechosa y que probablemente sería detenida. No había más sospechosos y los testimonios indicaban que Lizzie Borden se comportaba de una manera extraña y sobre todo que no presentaba emociones cuando hablaba sobre lo que había sucedido ese 4 de agosto de 1892. Su tío Morse no se encontraba en casa cuando sucedió la tragedia y cuando le notificaron lo que había sucedido solamente se fue al patio trasero y permaneció allí durante horas. Emma, la hermana de Lizzie,
no se encontraba en la casa, sino que había salido a visitar a unos amigos en otra ciudad. Cuando le enviaron un telégrafo para decirle lo que había sucedido, no regresó de inmediato, sino que tardó todavía algún tiempo. El 11 de agosto de 1892, Lizzie Borden fue arrestada. Allí pasaría los siguientes 10 meses esperando el juicio en un caso que rápidamente se convirtió en sensación a nivel nacional. Lizzie Borden fue juzgada y pronto muchos periódicos llevarían el seguimiento de su caso con titulares sobre la defensa de Lizzie Borden. Reporteros de Boston y Nueva York llenaron la sala del tribunal día tras día. Algunos grupos de mujeres defendían a Lizzie, especialmente la Unión de Mujeres Cristianas. Lizzie Borden en el juicio apareció vestida de negro con un ramo de flores en una mano y un abanico en otra. Nunca testificó, a pesar de que era la principal sospechosa, y su historia no tenía sentido porque fue cambiada innumerables veces. Fue absuelta y liberada al no encontrar evidencia que la involucrara completamente. Emma, su hermana, testificó que no tenían problemas con su madrastra. El médico local dijo que a Lizzie se le había recetado algunos medicamentos que le causaban confusión. Probablemente por eso su historia a veces era incoherente. Para el jurado, Lizzie era inocente y toda la evidencia era circunstancial. La mayor parte de la prensa y los grupos de mujeres aplaudieron la libertad de Lizzie Borden. Se cree que toda la investigación policial no se llevó adecuadamente, porque cuando llegaron a la escena no se registró a Lizzie Borden con cuidado, ya que al ser mujer era mal visto en ese tiempo. Además de que la evidencia del hacha fue llevada a examinar mucho tiempo después. Eso podría haber dado lugar a que alguien la limpiara y por eso no encontraron rastro alguno. Después de todo el juicio y cuando Lizzie salió libre de ella mencionó ser la mujer más feliz del mundo. Poco tiempo después del juicio, Lizzie y su hermana Emma, que heredaron la propiedad de su padre y todo su dinero, compraron una casa en una zona más elegante en Fall River, donde Lizzie siempre había querido vivir, y se llenó de lujos mismos que le habían sido limitados cuando su padre Andrew vivía con ellas. Las hermanas vivieron juntas en esa elegante casa hasta 1904, cuando Lizzie Borden conoció a una actriz llamada Nance. La pareja era muy cercana, algunos especulaban que eran amantes, pero Emma no aprobó la relación. 2 años después de que Lizzie conoció a Nance, Emma se mudó de la casa que compartía con Lizzie. En cuanto a Lizzie Borden, vivió el resto de sus días como ella quiso, con los lujos que según ella merecía. Sin embargo, siempre fue juzgada por la comunidad de Fall River que si era culpable o que si ella había estado involucrada de alguna forma o que si todo lo había hecho por heredar el dinero. Lizzie Borden falleció de neumonía en 1927 a la edad de 67 años, llevándose a la tumba si ella fue la responsable de lo que pasó en la casa de la familia Borden. A partir de aquí surgieron algunas teorías. Algunos creen que el hijo ilegítimo de Andrew, William, cometió el crimen y que Lizzie y Emma conspiraron para encubrir su participación. Otra teoría dice que Lizzie y su hermana Emma planearon todo. Otros cuentan que Lizzie Borden y la trabajadora doméstica Bridget tenían una aventura y pues en ese tiempo era mal visto ese tipo de relaciones. Que quizás Andrew Borden y su esposa Abby las descubrieron y obviamente iban a prohibir esa relación, así que Lizzie y su amante trataron de eliminarlos del camino. Otros obviamente siguen creyendo que fue Lizzie Borden por tantos años de problemas con su padre y su madrastra, además de que eran un obstáculo para tener la vida que ella creía merecía y que obviamente no tenía. Además de que si eliminaba a su padre y madrastra, toda la fortuna la heredaría ella y su hermana. Sin embargo, otros se preguntan si podría haber sido obra de alguien ajeno a la familia. Quien sea que fuera el responsable, jamás fue atrapado y sigue siendo un misterio más.